Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía. Y yo soy Alba, y esto es Chido. Bienvenidos a un nuevo programa de Chido. El día de hoy, por ahora, nos encontramos en Ciudad Universitaria. Una vez más. Lucy, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Bien, me encuentro muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? La vez pasada no te pregunté y te fuiste. Sí, me fui platicando, ya ni me acuerdo de qué era el programa, pero hoy me encuentro bien. Un buen de calor, sí se siente bastante calor. Siempre en un árbol o cuiden los que ya tenemos porque se está sintiendo machín, ¿no? Mucho el calor, sí, así es. Pero bueno, hacer la reflexión del por qué hace tanto calor. Pues sin más ni más, Lucy, vamos a presentar el programa del día de hoy, que la verdad es que hablamos bastante. Bastante con nuestro invitado, que es Javier Castañeda, un gran artista que ha desarrollado su carrera en diferentes ámbitos, ¿no? Es artista, chef, músico. Músico y le da a la carpintería. Así es. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos sin a ver, más ni sin más. más. Vamos con la entrevista que hicimos con Javier Castañeda. Javier Castañeda. Vamos a ver. Vamos. Bueno, pues ya estamos aquí con Javier Castañeda. Javier, muchas gracias por recibirnos. Cuéntanos gracias. cómo estás, cómo te encuentras. Muchísimas gracias por estar aquí, por abrirnos el espacio y pues bienvenidos a Taller Palmera. Este es el lugar donde estamos constantemente ideando qué Creando. más hacer. Cuéntanos, Javier, quién eres, cómo llegamos aquí, cuál era tu sueño de pequeño, porque luego preguntamos eso, así como, ¿qué soñaba claro. ser de niño? No sé si Ajá. soñaba ser esto. No, bueno, te voy a contar un poquito, te voy a dar un poquito de contexto de mí. Sí. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, soy Javier Castañeda, artista poblano. Nosotros aquí estamos tratando de desarrollar una plataforma alrededor de la madera, ¿no? Ok. Pero llegar a este punto nos ha costado Mucho. muchos años y muchos esfuerzos y muchos sueños, como dices, que si lo soñé, no lo soñé tanto. En realidad este oficio me ha sorprendido porque antes no lo veía yo como una opción en la vida, ¿no? Yo soy ebanista de quinta generación en la familia. Oh, ok. Entonces vengo de una tradición de ebanistas que dentro de la ciudad tuvieron bastante impacto porque mi papá tuvo varios proyectos que persisten Hasta la fecha y siguen, Sí. digo, 5 generaciones. Son 5 generaciones. O sea, mi abuelo se hizo el Auditorio de la Reforma, Guau, mi papá se hizo el Museo Amparo. ¿En serio? El de Arte Virreinal también lo hizo él. O sea, hay como mucha historia detrás de la familia, ¿no? Pero yo en realidad empecé como músico. Ok. Yo soy baterista y percusionista desde los 11 años. Guau. Y gran parte de mi vida lo dediqué justamente a mis A proyectos musicales, musicales. ¿no? Pero a la par siempre estaba la madera de por medio. O sea, Vivías en ella, o sea, era... Sí, pues siempre conviví desde, o sea, tengo fotos de 3 años junto a estas máquinas, Ajá. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, siempre he estado yo conviviendo y siempre ha habido este contacto con la madera y este entendimiento también. Sí, claro. Que a lo mejor nunca fui tan consciente de él hasta este momento que me empecé ya a... Pues empecé a profundizar un poco más de lo que se trata el oficio, pero yo en realidad empecé y mi visión era ser músico. Ok. Y mi visión como artista era esa, ¿no? La del Músico. camino del músico, ¿no? Nos dedicamos mucho tiempo, estuvimos en proyectos muy padres que nos llevaron a lugares increíbles. O sea, yo en la vida estoy agradecido con la música porque me ha llevado a conocer gente y culturas, lugares y experiencias. culturas Y las vivencias. Cosas increíbles, Sí, ¿no? O sea, cosas que no podría yo vivir de otro modo más que de ese que se vivió y nos dejaron cosas increíbles, ¿no? Entonces, ahorita lo que pasó a ser
pues como una herramienta para generar, porque en ese momento más bien yo ocupaba la madera para generar ingresos, mis ingresos como estudiante, como, ¿no? Ya sabes que Sí. siempre necesitas... Tus pininos para tus cosas. Ajá. Exacto. Entonces, pues, en el taller de mi papá siempre había los recursos, ¿no? La herramienta, el espacio. ¿Y cuándo empezaste como a meterte, o sea, desde niño sí, pero así como, ay, yo quiero hacer un, no sé, un cajón o una cajita? Es que te digo que desde niño, o sea, yo recuerdo que siempre jugábamos con los sobrantes de madera y construíamos Como que carritos, que estructuras ahí para jugar Eran con como los tus piezas de carros Lego. y cosas así, o sea, eso siempre estuvo en mi vida, ¿no? O sea, yo siempre estuve en contacto con eso, pero en realidad cuando empecé a tomar conciencia de lo que significaba toda esta tradición, ¿no? Eso, justo, es la tradición. Fue apenas en realidad, o sea, después de la música yo dejé de tocar formalmente con un proyecto muy importante en ese entonces, 2017, Ok. y empecé a girar con otras bandas por otros lados, ¿no? Unos amigos de Venezuela, giramos por Estados Unidos, Wow. luego en el 2019 hicimos un tour con unos amigos de Colombia por Sudamérica, hicimos Colombia, Chile, Uruguay y Argentina. Y justamente en esa transición, pues por cosas de la vida y cosas en las que yo me la tuve vida. que introducir pues al taller por completo. Mi papá enfermó y entonces yo estando en un viaje de tour, pues mi papá enfermó y lo único que pude haber hecho fue regresarme a México y asumir las responsabilidades del taller porque siempre estuve yo en contacto con eso. O sea, funcionábamos, yo me dedicaba a la música, mi papá tenía el taller, pero yo llevaba como la parte administrativa. Ok. O sea, si no me metía yo en los procesos, pero sí llevaba toda esa parte administrativa Logística, de ajá, logística, como- o sea, sí le sabías materiales, bastante, contacto con los arquitectos, con los diseñadores, con los proyectos, recibir anticipos, comprar material, o sea, hacer Siempre que todo estuviste ahí. funcionara Ajá, ahí, ok. ¿no? Para que pudieran desarrollar los proyectos. Ok. Entonces eso me daba mi tiempo para dedicarme a la música, ¿no? Y estar toreando y estar tocando los fines de semana y mil cosas, ¿no? O sea, ahora sí que tu mundo, lo que a ti te gustaba como... Exacto. O te giraba más en ese momento, ¿no? Te latía. Exacto. Sin embargo, yo en ese entonces estudiaba para chef. Ok, O entonces, sea, soy músico, chef también. Ay, qué chido. Sí. Cosas muy creativas que en ese entonces, abarcando todas esas cosas, nunca llegué a entender cómo podía yo crear ese match Ok. una con otra, ¿no? O sea, Como que aún estaban muy dispersos. sí, ¿no? como que mi conflicto era ese, así por todos lados yo escuchaba esto de ya dedícate a una cosa, ¿por qué no te dedicas a lo que estudiaste? O Porque sea, ¿qué estudiaste realmente? yo soy chef. Chef, Yo sí, estudié gastronomía. gastronomía, Ah, ok. ¿no? Pero tu pasión siempre desde niño fue música. Sí, yo la música sí, todo el tiempo la pensé así, cada instante de mi vida. Así, hasta este momento Sigue la música sigue presente y salvándome, aquí, ¿no? ok. O sea, es en verdad algo muy importante. Pero llegó un momento en el que se tuvo que resignificar todo, ¿no? O sea, justamente el parteaguas fue pues la enfermedad de mi Ok. papá, ¿no? Porque antes de eso, pues para mí era muy sencillo emprender Sí, cualquier cosa ajá, porque pues claro. no tenía yo como la responsabilidad o el tiempo comprometido o cosas así. O sea, en realidad todo fluía Sí, muy bien, ¿no? Pasa lo de mi papá y entonces ahí asumo la responsabilidad del taller porque pues era importante, ¿no? Sí. Para ayudar a la familia, para los tener gastos una de todo, ¿no? estabilidad, Claro. para todo, ¿no? Entonces ahí es cuando me empiezo a introducir ya 100% mi enfoque total a lo que eran los proyectos, ¿no? Y estuvimos trabajando en muchos proyectos comerciales, ¿no? Hacíamos de todo, hacíamos restaurantes, hacíamos casas, hacíamos, o sea, Desde muebles hasta Sí, o sea, de sillas todo. y de todo. Ajá, De todo. Ok. aún estando en el taller de la familia, Ok. ¿no? Entonces, después me emancipo y empiezo yo mi proyecto, pero
seguimos trabajando como la misma idea y el mismo modelo de trabajo Que que era ocupaba familia. mi papá. Ok, ujú. Lo empecé empecé mi taller de ese mismo modo, ¿no? Con Sí, proyectos claro, así. ujú. Ya después en la pandemia y un poquito antes, por esta necesidad artística, porque yo soy un artista, entonces mi necesidad claro, como de artista crear, de es ver, buscar la forma de cómo expresarme, ¿no? De cómo llegar a expresar algo profundo a través de mis herramientas. Y fue hasta ese entonces que entendí que cada una de las cosas que yo hago y que he estudiado y que me han formado, Ujú. pues en realidad no tienen que estar siempre tan peleadas. No, ¿no? de O hecho es sea, lo que te iba a decir, o sea, tienes como 3 elementos grandes y en algún momento estuvieron tan dispersos, pero pues la vida te fue juntando como los elementos, ¿no? Sí, Y creo que a veces es como que peleamos como esas cosas de no, esto sí, y al final como que caemos en el de ¿por qué no abrazo las ¿por tres? qué no? Exacto. Y exacto, veo, ¿no? Así como las exacto, puedo conjuntar. Exacto. Y bien, si no lo hacemos, o sea, yo por ejemplo sigo cocinando, pero ahora cocino del modo que me gusta, ¿no? Ok. Porque antes yo veía la cocina como algo que me ataba, ¿no? Ok. O sea, ocupas mucho tiempo, no te da tiempo ya de realmente hacer algo después del trabajo, trabajas los momentos en los que de repente la gente está conviviendo y demás, no sé, o sea, hay mucho sacrificio en la cocina. Ok. Muy bonito, Sí, sí. pero es mucho sacrificio. Es algo ¿no? que no vemos. O sea, Es yo algo no que no puedo vemos. así, ¿no? Pero Sí, tú que sí exacto. estuviste en ese mundo, Exacto, pues sí. sí. Y yo soy muy curioso y muy, con mucha energía, Inquieto, o sea, sí, y, sí. hiperactivo y demás. Entonces, de repente, yo para sentirme bien y sentirme Como pleno, fluyendo, pleno, ¿no? Como sí. así, esto me gusta. necesito estar haciendo cosas creativas, ¿no? O sea, siempre necesito estar generando Creando. cosas con las que yo me sienta conforme y en paz, ¿no? Entonces, ahora yo cocino, pero cocino eventos con amigos que me invitan así. Tengo muchos amigos restauranteros que saludos a todos, y que me invitan así a hacer cenas de degustación. Entonces, de repente ya por reservación y de repente hago mancuerna con Ale de Recaudo, que también le mando un saludo. Y nos ponemos a cocinar y creamos cosas y a la gente le gusta. Y me gusta ese tipo de eventos, ¿no? Que son como muy puntuales, que sí hacen ver a la gente una parte de nosotros, porque somos los que creamos, ¿no? Y eso me gusta ahora de la cocina, ¿no? Lo disfruto más de ese modo que de repente estar, ya sabes, en un evento de 1000 personas así. Y todo así estresado, Sí, y no, hay que hacer. es bastante complicado. Pero lo seguimos haciendo. Y ahora la música también la sigo haciendo del mismo modo porque sigo siendo músico de sesión y sigo tureando con bandas. Y como dices, eres la banca de alguno. ¿no? Ahorita, O sea, exacto. Estoy listo cuando Sí, sí, tengamos sí. que tocar. Sí, o sea, la idea de resignificar cada una de las cosas era justamente esa. O sea, ya no estar peleado en el momento de hacer cada una de las cosas. El decir, pero ya tengo que estar haciendo lo Ajá, otro, ¿no? sí, Sino más bien, esto es lo que hago, esto es lo que soy, Y le esto es lo que yo dedico puedo este tiempo. expresar. Ajá. Y a eso entonces nos esforzamos porque nos salga bien, ¿no? Entonces ya cuando entendimos eso, o cuando yo entendí eso, la madera llegó así como anillo al dedo, o sea, porque lo había yo trabajado desde siempre, Sí. pero no encontraba yo la forma de que la madera pudiera significar lo mismo que ahora que la música o que la cocina. O sea, ¿no? hicieron un clic, no habían hecho ese clic. No. Entonces fue en pandemia cuando todo se paró, o sea, Sí, sí. todo se canceló, los proyectos que teníamos de carpintería se pararon, torres, proyectos de todo, o sea, todo. todo se paró. Entonces yo de repente estaba en mi taller sin gente, o sea, era yo solo y mi taller, Ok. ¿no? Y lo único que tenía era madera y tiempo, Vamos a experimentar. ¿no? Ajá, entonces, ¿qué haces con eso? Entonces, ¿qué haces con eso? Porque todos los días, o sea, no dejé de ir un solo día al taller en toda la pandemia. Entonces, en ese momento dije, claro, pues ahora tengo el tiempo de hacer lo que yo realmente quiero, ¿no? O sea, era importante ya empezar a explorar un tipo de comunicación a través de la madera, ¿no? O sea, de en verdad yo profundizar en ella
y obtener resultados pues que me hicieran sentir bien como artista, ¿no? O sea, que Sí, que supiera... no nada más hacerlo así por hacer y el pedido, como dices, sí se O hacían, por dinero, pero, ¿no? ajá. O sea, como que a veces no tengo ningún conflicto con el dinero, pero no es lo que me mueve, ¿no? O sea, lo que me mueve a mí como artista es justamente generar cosas que me Con puedan representar. significado, O sea, ajá. sobre todo que me puedan representar, ¿no? O sea, si hago algo que no me representa, o sea, ni siquiera lo publico, no No le lo hago caso, compartes no con lo tu comparto gente, porque, ¿no? Tampoco. porque no es... Algo que te da bien. Exacto. Y entonces en ese proceso de encontrar eso que sí me gustaba hacer, Lo encontraste. pues cambió pues toda la perspectiva de vida también, ¿no? O sea, en la madera es un oficio tan bonito porque involucra muchas cosas, o sea, son tantos procesos a partir de generar algo, un banco, una mesa, lo que sea. Requiere tanta atención de uno que se vuelve un proceso meditativo, ¿no? O sea, tienes que estar resolviendo constantemente problemas, solucionando los problemas. Entonces, todo tu enfoque está Se va ahí. en una sola cosa y te apartas de todo lo que está sucediendo afuera. O sea, no hay otro modo. O sea, y digo, no hay otro modo porque, de lo contrario, te corta. O sea, Ajá, trabajamos sí, con sería herramienta peligroso, como muy ¿no? peligrosa, ¿no? Entonces, esa es una. Pero en realidad los procesos te atrapan. Sí, o sea, claro. hacer una pieza es algo maravilloso. Que Para ya vimos cualquiera. hace rato una muy buena. Ya aquí en el taller, ¿qué nos vas a contar Sí. con Alba? Perfecto, Javier, pues ya hicimos cambio de personaje porque pues nada más tenemos 2 micrófonos Claro. y siempre tenemos como la inquietud de que platiquemos tanto Lucy tanto yo. Oye, pues ya me aventé un poquito de tu historia, que la verdad es digna de contarse, es esta parte como digo, yo soy diseñador, pero Ok. también hay una parte en la que pues el arte, el mural, como que vive en mí y es como Qué ir chido. mediando estas partes, ¿sabes? Como de, bueno, aquí qué puedo hacer en el diseño y aquí qué puedo hacer en el arte, ¿no? Entonces siempre va como mediando. Y la neta, qué chingón que pudiste poder encontrar como el camino y también como una parte de pues de tu legado, ¿no? O sea, porque Sí. estas 5 generaciones que mencionas, pues están dentro de ti, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y- La otra vez hablamos con una artista que hace costura, Ok. y su mamá es de Japón. Ah, ok. Entonces súper. muchas veces como que decía, como que ella se alejó de toda la parte de su tradición de Japón, pero al final terminó cayendo, ¿no? O sea, lo que hacía su mamá que era coser, pues al final terminas cayendo, ¿no? Mi papá tenía una frase que siempre me repetía, o sea, porque ya sabes que cuando eres joven siempre tienes este conflicto de que tal vez no quieres ser lo mismo que tu Que familia. se ha llevado, ¿no? Sí. Entonces mi papá siempre me decía, mira, tú eres carpintero aunque no lo quieras, ¿no? Sí. Y cada vez que me lo decía era así como de, no es cierto. Que no. que es Pero- un poquito como la de Coco, ¿no? Cuando le dicen, hey, tú eres zapatero, ¿no? Sí, claro, Sí, exacto, ¿no? la misma historia. Pero justamente ahora, digo, ¿cuánta Pues es que razón no sí, tenía? ¿no? ¿No? A veces solo es, pues la edad. Sí, y como las sabes, como cuando de niño circunstancias o de la adolescente, ¿no? rebeldía. Ándale, Sí, de sí, adolescente sí. que te dicen, no, ¿y por qué tiene que ser así? No, yo voy a hacer Exacto. otra cosa, ¿no? Pero ya en este momento, justo como dices, encuentro mucho valor a toda esta información. O sea, aunque no lo creas, sí lo valoro mucho porque es muy lindo pues conocer la madera, cómo trabaja, qué tanto puedes hacer. O sea, es infinita, ¿no? O sea, las posibilidades que tiene la madera en repercutir en la vida de todos, ¿no? O sea, y te hablo Sí. por el mobiliario, ¿no? O sea, la historia que hay atrás de todo lo que, o sea, para llegar a este banco, toda la historia que hemos atravesado a través de culturas, Claro. revoluciones, de absolutamente todo. O sea, Para llegar a esto esto, ¿no? en este momento se aprecia demasiado, ¿no? Y que yo pudiera tener pues la fortuna de convivir naturalmente con la madera y entenderla, pues para mí en este momento sí es como un regalo, ¿no? Sí que como que la miras de reojos o la miraste de reojo toda tu vida y a lo mejor lo fuiste aprendiendo, ¿no? O sea, mis papás cosen, ¿no? Mis Ok, papás tienen un sí. taller de costura
Y pues toda mi vida he vivido, ¿sabes? Como que entre hilos, entre Sí, y aunque no quieras, cierres. sabes detalles que, O que sea, no cualquier persona entiende. Es ¿no? lo que yo le decía a Lucy, ¿no? Como una costura que esté bien hechicita, Exacto. que concuerden Sí, los sí, sí. patrones. Sí. Me voy dando cuenta. Oye, pues cuéntanos de este banco, ¿no? Que mencionabas que no tiene Pues, clavos. Ajá, justo en mi proyecto personal, justo cuando inició lo de la pandemia, Ujú. o sea, vivimos en un momento muy apresurado, ¿no? Sí. Donde pues ya la industria Sí, la nos producción rebasa, y que ¿no? salga Toda y- esa producción y que se venda y que haya ganancias y no Y importa que de quién sabe repente pa' qué el el impacto, dinero, ¿no? Y que, como lo no que importa el mencionabas, impacto ¿no? como ecológico, Ecológico. o sea, muchas cosas, ¿no? Sí. Hasta de repente en cosas como lo económico también repercute todo eso, ¿no? Sí. Porque llegas a comprar piezas industriales, pero que no van a tener la durabilidad que puede tener una buena pieza de madera, ¿no? Sí. O sea, una pieza de madera tiene que durar toda la vida. Si no dura toda la vida, entonces ahí es cuando uno debe de Estar- analizar un poco más el ¿Qué es tipo de lo que inversión. falló y- No, ¿qué tipo de inversión más bien hacemos? Estás ¿no? haciendo, O sea, sí. porque yo, por ejemplo, un banco de estos que tiene horas de trabajo personal, así que haces todo a detalle y que cortas todo a detalle y es pues, o sea, diseñar una pieza de estas pues requiere bastante información. Sí, que al requiere final bastante terminas tiempo. depositando algo de ti en ella, ¿no? Sí. Que al final esta parte de arte y demás que tú decías, ¿no? Que van firmadas ahorita, que nos contabas afuera de cámara, que van firmadas, pues es que no es nada más la firma, ¿no? O sea, es que realmente estás impregnando algo de ti Sí. y por eso lo firmas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Fíjate que a mí me costaba mucho esa parte de firmar mis obras, claro. pero al final cuando hablando con muchas personas, artistas como tú, que al final es eso, es no, pues yo estoy dejando una parte de mí aquí, pues la tengo que firmar, ¿no? Y definitivamente también, o sea, es importante porque también eso le da carácter a las piezas, Sí. ¿no? O sea, en realidad lo que yo trato de hacer son piezas atemporales, ¿no? Que te puedan, o sea, que tú puedas heredar a través del tiempo, ¿no? Que tu hijo, Sí. tus nietos estén peleando por esta pieza, ¿no? Y pasa, ¿no? O sea, No, que, claro. que tú ves objetos que dices, güey, o sea, Que no, vale la pena, no ¿no? sirve para Sí. nada, o sea, en otros casos, ¿no? Que dices, güey, pero qué lindo está, ¿no? O sea, y Entonces, te mira, estoy hablando, presta. o sea, y te estoy hablando a lo mejor de mis piezas que en este momento van avanzando y vamos creciendo y demás. Pero te hablo de que una pieza bien hecha de madera ha durado Sí, cientos de años y cientos. siguen O sea, funcionando. ¿sabes? Hasta como ¿no? me acuerdo de las canoas de los Sí, mexicas, sí, ¿no? justo. Que eran piezas armadas igual de un justo. tronco y están exhibidas ahorita en el museo, ¿no? De Exactamente, antropología. exactamente. Entonces, como rescatando todo eso, ¿no? Todo ese valor histórico, pues de repente es lo que tratamos de conceptualizar aquí en el taller, ¿no? No, en estas piezas, ¿no? El taller Palmera es, estamos tratando de diversificar sus usos, ¿no? Ok. Porque nos interesa mucho compartir toda esta parte. O sea, aparte de que diseñemos esto, es poder compartir algo de lo que nosotros sabemos que puede repercutir en la vida de alguien, ¿no? O sea, Y digo, viendo tus redes, también hacen talleres incluso, ¿no? O sea, ya justo talleres también en por forma, eso, ¿no? parte de crear esta comunidad y de compartir, pues es también compartir la información de cómo hacer las cosas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que alguien que pues, nos pueda ver incluso en estos momentos, que es como de, oye, pues yo lo que he avanzado de información es esto, ¿no? Te lo puedo compartir. Exacto. Éntrale, ¿no? Y también de una forma muy amigable. O sea, los talleres que damos aquí en Taller Palmera, tratamos de que sean lo más amigables posibles. Porque sí nos interesa crear cierta pasión en la gente, ¿no? Claro. O sea, porque creemos mucho en Taller Palmera que este oficio puede resolver tanto una parte personal como hasta de repente una económica, ¿no? O sea, hay gente que esto lo puede hacer por gusto y dice, De bueno, yo me pronto quiero se hacer sigue. una mesita para mi casa porque me hace falta y ya la sabes hacer, o sea, no te voy a decir que con el primer curso ya vas a poder hacer 1000 cosas, pero es una buena introducción para conocer la madera, para conocer las herramientas, para ver qué tipo de actividades son las que están dentro del taller. Y después de eso,
analizar qué es lo que puedes hacer tú con esa información. Y fíjate que a mí siempre me ha dado como cierto miedo, ¿sabes? Como compartir lo que sé, ¿no? ¿Sabes? Porque Esa es es como, otra. porque Sí. es como de, híjole, Exacto. entonces hasta donde La yo quedo, ¿no? competencia. Exacto. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando tú compartes? Pues entonces te exiges tú a aprender más y seguir avanzando tú de manera... Fíjate que más allá de obligarnos, o sea, obligarnos a mejorar es una constante, Sí. ¿no? Día a día tratamos de ser mejores. Claro. Pero respecto a la competencia, yo creo que no hay competencia. O sea, la competencia la hemos creado nosotros Sí. por muchas circunstancias, ¿no? Pero en realidad no se trata de competir. O sea, lo que hace una persona no es lo mismo que yo hago, No. ¿no? O sea, Por que- toda la experiencia, el contexto, todo lo que traes exactamente, atrás, ¿no? O sea, todo repercute a la hora de hacer algo, Sí. ¿no? Entonces, que sí puedas tú ser la inspiración de gente que le guste tu trabajo y quiera recrear un poco lo que tú haces, que tampoco se me hace malo, ¿no? En realidad es como un buen tributo. Cuando eso sucede, uno dice, ah, qué padre que la gente le haya gustado tal pieza que ahora, la lo quiere hacer ¿no? así. Pero en realidad siempre va a haber una Una cosa esencia. distinta cuando tú le impregnas pues, tu alma, ¿no? Sí, Y tu esencia, ahí la esencia y pones todo. Y eso es lo que hace la diferencia en cualquier trabajo. O sea, por eso de repente yo estoy un poco peleado con este asunto de la competencia. Claro. Porque no deberíamos de competir. O sea, más bien todos deberíamos de enfocarnos en crear cosas desde el fondo Y que para tam- que las personas puedan pues reconocer eso. Y que también es parte de la naturaleza en el por qué haces las cosas, ¿no? O sea, porque tú podrías enseñar a miles de personas y miles de personas no van a hacer las cosas con un sentido como tú lo haces, ¿no? O sea, más allá de la técnica que la pudieran llegar a copiar, perfeccionar, mejorar incluso, el hacer las cosas, el por qué las haces, creo que eso es... Y es que es muy importante eso. O sea, en realidad queremos que la gente marque también la pauta, ¿no? Claro. O sea, no, siempre he dicho que lo que yo hago, cualquiera lo puede hacer. Perfecto, pues ya estuvo un poquito de la entrevista con Javier Castañeda. Muchas gracias. A ustedes. ¿Nos puedes compartir tus redes? Claro que sí. Nos pueden seguir en Taller Palmera en Instagram, justo así tal cual, Taller Palmera. Estoy también como javier.castaneda, con C al final, Castanedac. Y ahí pueden checar también mi trabajo personal. Y en Taller Palmera estar pendientes con los cursos, con información, tips y demás que quieran saber alrededor de la madera. Perfecto, ¿Sale? perfecto, Pues Javier. muchas gracias, Javier, en A verdad. ustedes. Y bueno, una vez más, un programa más. Yo soy Lucía. Gracias, Javier. Yo soy Alba y esto fue Chido.